hola, 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 hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Muy Arquitectos. Ahora en nuestro nuevo estudio, la FAU. Acompáñenos a verlo. Hola, 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 hola. Estamos aquí los Muy Arquitectos en un nuevo episodio, en un nuevo set de grabación. Bienvenidos todos los arquitectos de este mundo y del más allá. Y muchas gracias por escucharnos. Estamos con personas muy chéveres como Mari, Hola. como Michu Hola. y nuestro invitado Sergio. Hola. ¿Cómo están? Listo, estamos aquí en nuestro episodio 17. ¿Qué hacer para que nuestras ciudades dejen de ser una mella? Entonces estamos... Nuestra invitada. Invitadas. Estamos con problemas técnicos. Los problemas técnicos. Todo eso saben, ¿no? Todos quieren salir en la entrevista. Bueno, agradecemos su presencia aquí. Estamos con el decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central. Fue profe de algunos de nosotros, ya que nosotros también somos graduados de aquí. Y pues cuéntenos cómo ha sido su trayectoria, preséntese, perdón, preséntese y comencemos. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación a esta entrevista. Me siento muy halagado de estar ahora compartiendo con ex estudiantes, no solo de la facultad, sino de estudiantes míos de cátedra, que espero que todo lo que se haya aprendido pues les haya servido en la vida profesional y personal también. Así que más bien el gusto es mío. Me presento, mi nombre es Sergio Andrés Bermeo Álvarez. Soy arquitecto urbanista, doctor en Ciudad, Territorio y Sostenibilidad, actualmente decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central del Ecuador, y también tengo de la parte privada, tengo mi empresa que se llama Arquisense, es una constructora en la cual nos dedicamos a hacer diseño y construcción. Perfecto, muchas gracias. Sí. Bueno, básicamente estamos aquí para conversar, dialogar de temas un poquito más allá de lo evidente. Estamos con el tema de sostenibilidad urbana que nos llamó bastante la atención, ya que tal vez es un término nuevo de moda, pero mucha gente lo vende solamente para vender, bueno, lo incluye en su proyecto para vender el proyecto. Entonces, ¿qué esperamos de esta sostenibilidad en nuestra ciudad? Bueno, de hecho, el manejar el concepto de ciudades sostenibles realmente es para que las ciudades dentro de su proceso de desarrollo urbano incluyan estrategias para bajar el impacto ambiental que están ocasionando, para romper las desigualdades sociales que hay, segregación social, segregación económica, y finalmente para que la ciudad sea una ciudad con espacio público, inclusivo, equitativo, justo, democrático, pero principalmente una ciudad que ya deje los modelos antiguos de urbanismo que se venían dando, ciudades diseñadas para el auto, sino ahora pensar ciudades para el peatón, ciudades para que podamos vivir, ciudades para la sociedad, para las personas, que estos espacios públicos sean, como lo mencioné, más justos, más solidarios, inclusivos, que se piense en ciudades no solo para el hombre como género masculino, sino realmente se piense para hombre, mujeres, niños, incluso ancianos, bebés, personas con capacidades reducidas. Esa es una ciudad a la cual yo considero este concepto de ciudades sostenibles, no solo el tema medioambiental, sino lo económico y lo social. Y por supuesto, lo que tú dices, lamentablemente ahora la comercialización de esta arquitectura o de ciudad sostenible se ha vuelto básicamente en buscar estrategias de marketing para vender el edificio que tenga fachada verde, el que tenga cubierta verde, quien incluya un panel solar, pero realmente esa es una venta de marketing nada más, que no sustituye o que no aporta a lo que verdaderamente debe ser arquitectura sostenible. Yo creo que eso lo hicieron únicamente una fachada como pinte de verde y ya es sostenible. Eso es el mito que hay que romper y desestructurar tanto desde la academia como de los profesionales de la arquitectura.
Antes de continuar con el tema, es una pregunta que siempre hacemos a nuestros invitados. Nos gusta conocer un poco más de lo humano, ¿no? En este caso nos interesa conocer de cómo fue su proceso o su motivación para seguir arquitectura, porque todos tenemos una historia para poder ingresar a esta carrera. Entonces quisiéramos saber cómo fue su proceso, qué le motivó, o fueron un sinnúmero de cuestiones, de cosas que dijo, sí, por aquí es mi camino. Ah, qué buena pregunta y me haces recordar la historia y mi pasado y cómo me inicié como arquitecto. Yo recuerdo que estaba en el colegio, por terminar el colegio, quinto curso, sexto curso. ¿En qué colegio Y estuvo? en el colegio La Salle, en el Valle de los Chises. Ah, bueno. Ahí estudié y me acuerdo que mi papá, creo que esto es herencia de mi padre, él es arquitecto también, No. él se especializó, es arquitecto especializado en restauración, conservación del patrimonio, ha restaurado pues, la mayoría del centro histórico, iglesias, conventos, plazas. Entonces, toda mi vida crecí con esa enseñanza de mi padre de la arquitectura, pero en el tema patrimonial. Entonces, en el colegio, cuando yo estaba en el colegio, eh, son cosas que pasan. Cuando estaba yo en el colegio, me acuerdo que en las vacaciones yo quería trabajar. Entonces mi padre me dijo, bueno, ven y trabaja conmigo. Y le dije, encantado. Entonces empecé a trabajar en el mundo de la restauración. Me acuerdo, eran iglesias, atrios que estábamos restaurando en el centro histórico. Obviamente en el colegio yo no sabía nada de arquitectura, pero yo fui más que todo para ganarme algunas moneditas y poder salir a disfrutar con mis amigos en la joda, en los viajes, en los paseos. Pero más que todo era como ayudante de obra. Ni ayudante de obra, ayudante del peón. Ah, Entonces, a pasar claro, herramienta nomás. yo no sabía nada te digo, de arquitectura. Entonces, literal, algo que yo sí agradezco al padre que me formó es porque me dijo, bueno, acá no eres el hijo del arquitecto, nada, eres uno más que vienes a trabajar. De hecho, yo llevaba, esto lo recuerdo y siempre lo llevaré en mi mente, yo llevaba mi ropa de trabajo, llevaba mi maleta, un calentador, me cambiaba igual que los maestros y a Se trabajar. lavaba los codos. Entonces, literal, ahí con jabón azul. Entonces, literal, iba con ropa deportiva y a trabajar, a hacer la mezcla. Ahí aprendí a hacer mezclas de hormigones bueno. para enlucir, para el hormigón ciclópeo. Aprendí a cómo descargar, por ejemplo, los bloques de una volqueta, no hacer la típica cadenita, pasa. Y Entonces, claro, unos brazotes luego. primero esas manos de princesa que eran Claro. destruidas completamente, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, Claro. claro, ahí sentí eso yo valoro mucho porque fuera del chiste, aprendí el sudor, el esfuerzo, el trabajo duro que hace un maestro de la construcción. Entonces, eso me llevó a mí, en lo humano que tú decías, a valorar mucho nuestra profesión en lo humano, que no eres el muy arquitecto en la obra, sino que realmente quien hace esto es el trabajo desde los obreros, que son quienes con su esfuerzo, sudor, construyen todas estas edificaciones. Eso me ayudó a valorar mucho la parte humana, pero en la parte técnica también me ayudó a ir conociendo realmente cómo es una obra, cómo es el proceso, para que en algún momento yo decía, cuando sea arquitecto, yo sepa cómo dirigir a un obrero, cómo yo le puedo decir, mira, enluciste mal esa pared, si ni siquiera yo sé cómo enlucir. Tal vez aquí, como estudiantes de arquitectura o arquitectos, nos graduamos con la técnica, con el conocimiento profesional, de pronto les puedo decir la resistencia de un mortero, mezcla 1, 2, lo que sea, pero en la realidad quiero ver cuántos estudiantes se han sentado a mezclar literal con pala, pico, mezclar, a ensuciarse y a saber el esfuerzo que necesita para enlucir una pared o para poner un bloque, etcétera. Sí. Entonces, eso a mí me llenó mucho de satisfacción, esa pasantía, trabajo, como lo queramos ver, que pude hacer en ese momento cuando estaba en el colegio. Ya cuando terminé el colegio con esa experiencia, estaba en la decisión de, bueno, ahora qué voy a estudiar en la universidad. Estaba en arquitectura porque me gustó justamente esa profesión, pero también mi otra pasión era administración de empresas. Yo quería administrar, sentía que tenía ese potencial de administrar una empresa. A la final, después de meditar con todos los dioses, creo que me decidí por arquitectura porque dije, bueno, quiero hacer algo por mi ciudad, quiero construir, quiero trabajar con la gente. Me gustaba mucho esta relación de no estar en un escritorio, sino ser un arquitecto de territorio, estar con mis maestros, con los obreros,
y al mismo tiempo me di cuenta de que hacer estas obras, planificar, diseñar, construir, es ya crearte tu propia empresa. Entonces dije, bueno, me voy a crear mi empresa de arquitectura, voy a ser arquitecto y a la vez podré administrar mi propia empresa. Entonces eso fue la balanza que me implicó más, en vez de administración, hacerlo por el lado de arquitectura. Y ahí empezó mi carrera ya como arquitecto. Qué chévere. Nosotros en el podcast casi siempre contamos anécdotas de estudiante, de profesional, de proyectista, de docente y en este caso, de decano. Cuéntanos un poquito de alguna anécdota muy chistosa, lo que sea. Bueno, a ver, en todas esas etapas voy a tratar de cubrir. Antes de entrar a estudiar arquitectura, ya les comenté, una vez que me decidí ser arquitecto, era, bueno, ¿dónde voy a estudiar arquitectura? ¿Qué facultad? Yo tuve la posibilidad de, por mis esfuerzos académicos en mi colegio, salí escolta, uno de los escoltas ahí del grupo de abanderados del colegio, y me otorgaron una beca en una de las universidades, no sé si hay cómo decir los nombres de ustedes, pero Sí, no hay problema. fue en una de las San Pancho, salí con una beca por allá, y claro, mi ilusión, recapitulamos de esa edad, 18 años, 17 años creo que tenía, creo que la ilusión de todo joven es ir a la mejor facultad, a la más sonada, a la más cara, etcétera, etcétera. Y yo quería hacer uso de esa beca que tenía, y fue nuevamente mi padre quien me desilusionó de eso y me dijo, no, te vas a la Central porque esa es la mejor facultad de arquitectura que puede haber y tienes que ir allá. Y su papá también estudió Sí, aquí mi en la papá Central. también fue graduado aquí de la facultad, No, entonces ya tiene cariño. básicamente me dijo, ¿es la Central o no es nada? Entonces yo dije, pero tengo una beca, ¿por qué no utilizo la beca? Me dijo, bueno, entonces así tengas una beca, no me acuerdo, creo que cubría el 70-80%, me dijo, bueno, así te cubra todo, verás quién te paga el resto de cosas, pero anda a la Central. Complicado. Entonces yo vine a la Central por eso, por mi padre, vine, me instalé acá en la facultad y ahí empecé a descubrir lo lindo que era la Central. Y esto les cuento porque muchos de los estudiantes a veces piensan que la Central es una universidad pública destruida, destrozada, para lo peor, para el que no tiene plata, para el pobre. Y les cuento eso porque quiero quitar ese mito que dicen o quitar esa idiosincrasia que tienen que la Central es para gente pobre. Más bien, lo que yo pude ver es que esta facultad y en general la Central, la Universidad Central, es para la gente que más intelecto tiene, para la gente que de pronto no tuvo esas oportunidades económicas de tener una buena educación, un buen colegio. Más bien, esta es la universidad del pueblo, para el pueblo, pero no en un sentido peyorativo de que viene el pobrecito, sino más bien inclusive ahora con las nuevas normas de ingreso a la universidad. Aquí ingresan los estudiantes de más alto puntaje y yo eso es lo que transmito a mis estudiantes y ahora como decano yo les transmito, aquí deben sentirse orgullosos porque quien estudia en la Central son los del coeficiente intelectual más alto y que han demostrado que pueden estudiar acá, no por pagar una pensión, sino aquí entras porque tienes la suficiente inteligencia para poder estudiar en la universidad. Entonces eso les cuento porque creo que a todos nos pasó en esa época y cuando yo ingresé a la universidad me quedé encantado de ver cómo nuestros profesores nos formaban, la exigencia que tenían y el nivel de compañeros que tenía también. Eran compañeros que nos exigíamos uno a uno, o sea, venían cada uno, profe, se olvidó de recoger el trabajo, y entonces nos obligaba a todos a esforzarnos. Hasta ahora pasa eso. Exacto, no es el que juguemos, nos vamos, que por ahí también había las escapadas, pero creo que la mayor parte era de esfuerzo. Entonces, esa es mi anécdota de estudiante. Ya luego en la carrera, conociendo ya la carrera de arquitectura como estudiante y todo, tuve la oportunidad de, asimismo a través de la facultad, por mis excelentes notas que tuve, también de poder postular a intercambios estudiantiles. Estos intercambios estudiantiles me permitieron viajar a Italia, fui a hacer un congreso, un seminario en Italia, en el Politécnico de Milano, me pude ir a Argentina, a la UBA, a Buenos Aires, así mismo de estudiantes como organización estudiantil. Después fui a Buenos Aires, que me acuerdo, a la Universidad de la República del Uruguay en Montevideo. Fui a participar como estudiante representando a la facultad, dando mis ponencias, llevando mis proyectos, todo de estudiante. Yo recuerdo también, disculpe que le corte, Claro. ahí conversábamos entre compañeros y decían que usted también había sido parte de la asociación de estudiantes como presidente, si no me equivoco. A eso voy. Esa oportunidad que yo tuve me gustó porque dije,
sí podemos hacer. Lo que pasa es que muchos estudiantes no estaban informados de esto, o más bien dicho, la universidad, la facultad no nos informaba que había esto. Yo llegué a estos viajes por inquietud mía de preguntar a decanos o decanos, relaciones internacionales, qué oportunidades hay, y descubrí esto. Entonces, a partir de eso, fue lo que me incentivó para ser representante estudiantil. Fui representante del consejo directivo, consejo universitario, y finalmente cuando ya me graduaba fui presidente de la asociación de estudiantes. Entonces entró ese bichito de tal vez llamarle política universitaria, no politiquería ni partidista peor, pero sí universitaria, con el objetivo de apoyar a mis compañeros a que lo que yo pude conseguir pueda ser abierto para todos. Entonces ese fue mi objetivo de ser representante, el hacer trabajos para mis compañeros, trabajos estudiantiles, de gremios, que ellos puedan disfrutar de estos convenios, giras, etcétera, que lo puedan hacer. Y uno de los grandes anhelos que pude lograr en todo esto es, uno, que se oficialicen las giras. Desde ahí quedó sentado esto del intercambio a Italia, donde podían ir a hacer las tesis, la tesis que se llamaba en su momento, llamamos trabajos de fin de carrera, pero van a ser el último año de tesis y van a ser en Italia, y regresabas y te graduabas. Y lo segundo, organizamos el congreso que hasta ahora me acuerdo se llamaba Verdi Ciudad. Este congreso se me ocurrió, dije, bueno, si ya hemos hecho estos eventos como Facultad de Arquitectura de la Central, ¿por qué no les invitamos al resto de estudiantes de otras facultades? Entonces fui a buscarles a los representantes estudiantiles de todas las facultades de arquitectura, al menos de Quito, públicas y privadas, y les invitamos a este congreso. Buscamos auspiciantes, fue un trabajo que busqué auspiciantes de municipio, empresa pública, privada, y armamos este congreso que se trataba en ese momento. Estaba por salir el aeropuerto de Quito, que está en la prensa, y se iba a Tabadela. Entonces era la pregunta de la ciudad era, ¿qué hacemos con ese vacío urbano? Y por eso les llamamos Arquitectura Verdi Ciudad, en el cual trabajamos con un concurso para diseñar qué va a ser el antiguo aeropuerto, que iba a salir. Y los estudiantes de aquí de la facultad participamos, varios estudiantes de varias facultades, se hizo el concurso, pero quienes ganaron eran el primer puesto, fueron estudiantes de aquí de la Central. Y ese proyecto se le entregó al municipio y terminó siendo el Parque Bicentenario que ustedes conocen. Ya luego el municipio lo oficializó, obviamente lo llevó a una consultoría, a un concurso mundial, pero el proyecto en sí, o las bases de esto, nació de este proyecto de los estudiantes de arquitectura de la Central. Y ya para no graduarme, se conoce mucho esa anécdota. sí, y ya para graduarme como presidente de la Asociación de Estudiantes, terminé creando, dije, bueno, ya pudimos hacer este congreso, vinieron de todas las facultades, no perdamos ese vínculo de habernos conocido entre estudiantes y formemos una organización de estudiantes de arquitectura. Y ahí surge lo que hoy se conoce como la ONEA, la Organización Nacional de Estudiantes de Arquitectura, del cual yo fui el creador y creador de esta y primer presidente de la ONEA, lo cual ya luego fuimos entregando a varias facultades para que cada año una diversa facultad sea la encargada. Por eso me enorgullezco de que ahora ya van más de 15, 16 años, creo, y la FAU ha creado todo esto. Entonces ese fue el motivo de mi vida estudiantil. Y ahora pasando al decano rápidamente. Un ratito antes de eso, me surge una inquietud. ¿Entre qué años usted estudió aquí como estudiante? Perdón. Aproximadamente. Creo que era entre el 2006 al 2012, así mismo, así que me regresaba. Bueno, antes eran 6 años de arquitectura, yo hice los 6 años de corrido, no me jalé ningún, pero sí. Porque yo tenía duda, porque, o sea, bueno, cuando el tema político de la Central siempre está relacionado a las manifestaciones, ¿no? Ah, claro. Sí, muchas veces, y no sé si perdió muchas clases por eso. Si éramos lanzapiedras, ¿no? Era parte. Creo que ese era el bautizo de un estudiante de arquitectura en la Central. Sí. Tuve esa época, sí pasé por una época en la que teníamos que salir de clase porque todo el humo de las bombas lacrimógenas llegaban acá a las aulas y no había más que salir porque no podíamos dar clase, entonces salíamos. Pero en esas escapadas también debo confesar
que era la curiosidad entre amigos, vamos a ver de qué se trata. O sea, no sabíamos ni de qué era la huelga, la protesta, ¿Contra pero quién era? queríamos, y contra quién era, pero queríamos ir a ver qué pasaba. Y me acuerdo que claro, en América, desde la Facultad de Jurisprudencia hacia la Avenida América, ahí era todo el conflicto entre policías, militares y estudiantes de todos lados, porque no solo eran de la central, eran Claro. estudiantes de todos lados, de colegios inclusive, que ahí se lanzaban de todo. Entonces sí, también participé en varias de esas, con compañeros yendo a ver, lanzando piedras y todo, que ahora digo, en ese momento era de curioso, de bromas para ir a ver, de revoltosos podría ser, pero ahora entiendo que eso es una lucha social. Y hoy Claro. como decano apoyo incluso tanto a mis estudiantes en clases administrativos que para poder nosotros obtener un derecho hay que hacer una lucha social, pero una lucha social responsable, no ya de lanzapiedras, de ir a con gritar, piedras. no, pero sí de hacer respetar nuestros derechos de una buena manera, de manera Exacto. formal, Sí, sí, está bien. con educación, con paz, pero sí de una manera firme por los derechos de todos, tanto el derecho al trabajo, el derecho a la educación. Creo mucho en que el Estado debe ser el principal promotor de una educación pública, de salud pública, de bienestar, de vivienda pública, Y que es de uno de los calidad. temas que adolece. Exacto, sobre todo calidad. Aquí no hablamos de gratuidad, porque yo no creo eso de que todos quieren todo gratis. No. Lo gratis se va, lo gratis no valoran, los bonos no valoran porque recibes todo gratis, sino que sea un esfuerzo de cada uno de nosotros, pero sí que sea de calidad y de apertura para todos, que todas y todas tengan acceso a una educación de calidad. Perfecto. No hay nada más que preguntar. No, continúe con su etapa de docente, que también nos interesa bastante. Bueno, esta formación de estudiante que les decía, entre que el Sergio que estudia, el Es que Sergio lanza que piedras. pudo viajar, que lanzó piedras, Ajá. que organizó la UNEA, representante No, estudiantil, muchas todo, cosas. me forjó para cuando yo ya me gradué, me dediqué unos años a trabajar, trabajé en las grandes constructoras del país, ahí también debo decir que aprendí muchísimo lo que es gestión inmobiliaria, lo que es hacer empresa también, porque algo que también yo reitero a mis estudiantes y aquí a los estudiantes de la central, es que ahora que tengo esa oportunidad de ser decano, he querido que la facultad instruya a los estudiantes a que el estudiante de la central no se gradúa para ser obrero, no se gradúa para ser residente de obra, fiscalizador o para ir a sentarse en un escritorio del municipio a trabajar, sin hacer de menos esas profesiones. Pero quiero que sepan que el potencial de los estudiantes de la Facultad de Arquitectura también es para que piensen en grande. Nosotros podemos ser gerentes de grandes empresas, poner nuestras propias empresas nacionales, internacionales, nuestras constructoras. Eso es lo que he querido construir, subir la autoestima de nuestros estudiantes, subir el nivel de educación de la facultad y que no piensen que nosotros somos peones, que piensen que nosotros somos mejores que todas las facultades de arquitectura y que de aquí se gradúa el mejor arquitecto que puede tener esta ciudad, que puede ser desde el gerente hasta el constructor, hasta el fiscalizador, el diseñador, puedes tener varias gramas, pero esa es la calidad y la capacidad que tiene el estudiante de la central. Entonces, eso es lo que me ha permitido ir conociendo ya cuando me gradué. Tuve la oportunidad de hacer un 50-50 trabajo y un 50 docente. Me metió el bichito de la docencia, vine, lo intenté. De hecho, yo vine porque el decano de ese momento me pidió ser reemplazo de un profesor de construcciones de acero, que ustedes ahí habrán visto. Entonces, yo dije, bueno, voy a probar un semestre. Solo te ayudo un semestre y no, porque mi vida estaba afuera, en las obras, en la construcción. Y probé ese semestre, a la final me gustó, vi la capacidad del estudiante de arquitectura, pero sobre todo dije, lo que yo sufrí como estudiante, no, y ahora tengo la oportunidad de remendarlo como profesor y ahora mucho más como decano, yo no quiero que ellos sufran lo que yo sufrí y mis compañeros de esa época sufrimos. Como que no nos den clases de construcciones en obra, sino en el pizarrón, y ustedes podrán ver, si fueran mis estudiantes de acero, mi decisión propia, porque no me paga la universidad. Yo les decía, los sábados vamos voluntariamente, salgamos a obra y les llevaba mis obras para que aprendan en obra cómo es construir. ¿Ya? Muy necesario. Innecesario, o sea, que no sea solo teórico. Otra, la infraestructura, cómo recibíamos clases en las aulas prefabricadas que aquí les llaman gallineros. Entonces, eso es lo que yo no quería que tengamos, ¿no? Que tengamos mejores infraestructuras,
que podamos tener la oportunidad de viajar, de salir, de hacer giras académicas. Entonces, toda esa experiencia que yo tuve de estudiante y de docente, ahora quiero ponerle al servicio de mis estudiantes como decano y que no sufran lo que las generaciones pasadas sufrimos. Básicamente es eso. Bueno, y ya estamos conociendo un poquito más a nuestro invitado Sergio Bermeo. Y bueno, yo tengo muchos buenos recuerdos de su parte. Bueno, solo fue profe mío en una optativa, donde todos tuvimos una buena... Todos perdimos. Todos nos jalamos. Bueno, pero igual el fin no era siempre pasar, ¿no? Porque, o sea, aquí el tema de estudiar en la universidad, al menos en la central, siempre es el tema de esforzarse mucho más que el resto, ¿no? Y además la facultad es un mundo muy competitivo y afuera mucho más, ¿no? Como profesionales. Y así, bueno, yéndonos un poquito ya al tema que nos concierne en este episodio, estamos hablando de un poco de la ciudad, ¿no? Ya vimos por fuera, ¿no? Usted nos conversa que trabaja también como constructor, tiene nociones también de administración, al menos pública, de este espacio llamado facultad, que también es muy necesario dentro de las políticas de sostenibilidad. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta esto, ¿cómo podemos hacer que el Estado o que las autoridades sean mucho más recíprocas con esta ciudad que tal vez resulta para algunos caótico o tóxico, no sé, porque resulta complicado? Imagínense, yo en título personal viajaba como hora y media para llegar acá, que no debería ser así, y el único medio de transporte ágil era un carro, y si no, pues me demoraba 2 o hasta 2 horas y media en transporte público. Entonces, esos son bastante de los retos que se enfrenta la ciudad, ¿no? ¿Cómo lo ve así usted desde fuera? Y también hablándole de un modo simple. Bueno, ahí separaría dos cosas. ¿Cuál es el rol de la facultad como academia sobre el desarrollo de la ciudad? Y un segundo, ¿qué es lo que pienso de la ciudad? Entonces, primero empezaré justo por qué pienso de la ciudad. Creo que la ciudad, yo me he especializado en el estudio de ciudades latinoamericanas y por lo general todas las ciudades latinoamericanas tienen o adolecen del mismo problema. Y para contextualizar, que la gente nos entienda, creo que el ambiente local Quito, por ejemplo, es una ciudad que se ha desarrollado de manera muy abrupta por el boom que tuvo petrolero, por el boom capitalista petrolero, que vino que se construya un montón de edificaciones y eso hizo que nuestra ciudad se extienda hacia los polos, tanto al norte y al sur. Pero una extensión muy rápida, muy acelerada, que le quedó corto al municipio poder controlar este crecimiento acelerado. Y hoy lo que vemos es una ciudad caótica, una ciudad en términos urbanistas expandida, una metrópolis expandida, es lo que es Quito. Quiere decir que estamos viéndonos a toda la periferia de la ciudad, pero en condiciones malas de habitabilidad, que cada uno, Quito tiene el 70% de sus construcciones informales. Entonces ahí ya se pueden imaginar que la ciudad no está bien controlada, está construida de manera informal y eso ha ocasionado muchas crisis urbanas. Uno, el tema de movilidad, que tú lo has mencionado, va a moverse en esta ciudad, según estudios que hemos hecho, al día una persona puede perder 4 horas solo en movilidad. ¿Usted para venir a la universidad viene en carro? Bueno, yo por suerte vivo cerca de la universidad, vengo en auto, pero también utilizo transporte público. Ahora más he utilizado auto por las gestiones que debo hacer como autoridad, tenemos varias reuniones, todo, pero realmente yo sí incentivo al transporte público. De hecho, cuando tenemos que hacer algunas gestiones, yo les digo, vamos en metro y les voy llevando en metro y nos vamos. Creo en eso, en esa movilidad sostenible de la ciudad. Pero Quito no ha podido desarrollarse, tiene un sistema de movilidad lineal norte-sur, todas las principales BTRs pasan por la 10 de agosto, la América, la 6 de diciembre, la 12 de octubre. ¿Y qué pasa con los transversales en sentido este-oeste de Quito? Entonces eso hay que hacer una reformulación integral de movilidad. Tenemos tema de segregación urbana, segregaciones, me refiero a que en las periferias se han posicionado un crisol, digo yo, de actividades, porque en la periferia de Quito ya no encuentras solo
al pobrecito que no tuvo dinero y se fue y se tomó un terreno en la periferia. Porque tú puedes encontrar una invasión de viviendas al lado de un conjunto residencial de primera, como Sí. pasa en Cumbayá, Bajo, Correcto. Condado, etcétera. Entonces no hay esos controles. El tema de los recursos naturales, el construir en laderas, en quebradas, en ríos, de todo eso es Quito y un sinnúmero de problemas que podemos seguirle Pero bueno, desglosando. también no todo es problema, ¿no? ¿Qué se puede destacar de un ejemplo, tal vez un barrio que usted le diga, este tiene como cosas simpáticas, como ejemplo para replicar en la ciudad? Sí, me da que no solo son problemas como tú lo has mencionado, también algo que debo recalcar es que Quito ha podido activarse económicamente como capital y como un centro turístico, una por el centro histórico de Quito, que a pesar de los grandes problemas de vaciamiento de sociedades, de personas, ya no viven familias ahí. El 70% de las viviendas en el centro histórico son edificaciones destinadas al uso de vivienda, pero que no viven, que son La 10 de viviendas agosto también es que están un utilizadas ejemplo para bodegas, la clarísimo. 10 de agosto también. Sin embargo, a pesar de esto, el centro histórico ha podido sostenerse por el turismo y eso lo hace bien a la capital como quiteños porque trae turismo, trae economía. Otro es el hipercentro de Quito, todo lo que estamos hablando de Quito, creo que ha sido un factor muy importante para promocionar a Quito como una arquitectura y una ciudad internacional. Ahí hablábamos tras cámaras de proyectos internacionales que han hecho inmobiliarias, han realizado edificios invitando a arquitectos extranjeros, a los que llamamos los Star Architect, los premios Pritzker o en sus contextos los muy arquitectos, ¿no? Que han venido a diseñarnos estos edificios hipermodernos que de pronto salen del contexto de la identidad de Quito, pero que nos han puesto también en una vitrina a nivel internacional. Muchos, y sobre todo la academia, debo decir, ha criticado bastante a estos rascacielos de Quito y les ha dado duro, pero también no ven que hay el trasfondo de eso, ¿no? O sea, que no han visto cómo es el negocio de un buen gerente que puede hacer este tipo de negocios inmobiliarios que puedan surgir con estabilidad y obviamente tiene sus réditos económicos para la empresa. Pero más allá de eso, no ven cuál es el beneficio para la ciudad, el generar nuevo espacio público, el adecentar eso, incluso con los impuestos que pagan por la construcción o la compra de pisos, esos impuestos han sido retribuidos en mejorar el espacio público del contexto. Entonces, si hoy caminan por las Ciris y se sienten confortables por las Naciones Unidas, no es porque el municipio ha hecho eso, es porque la empresa privada con las remesas de estas construcciones ha logrado mejorar el espacio público. Entonces, eso también hay que analizarlo, no todo es echar la culpa al sector privado, al sector inmobiliario, satanizar las inmobiliarias, yo creo que no es así. Ellos son los que han inyectado capital económico al país. También se dice, mira que hay un estudio que hicimos que por cada 20 metros cuadrados de construcción que hacen las inmobiliarias, generas una plaza de empleo. Entonces, imagínate un edificio de esos tiene más de 50.000 metros cuadrados, Claro. cuántas personas estás generando en empleo. Que hay que tener una visión más amplia que solo criticar está bonito o está feo el edificio. Claro. Y más allá, la imagen ya como ciudad, que nos han dado una imagen internacional, de que vienen a Quito solo para conocer el rascacielos más grande de Latinoamérica, por ejemplo. Entonces, esas son las ventajas que yo puedo observar del desarrollo de la ciudad de Quito. No, y aparte salen unas fotos bien bonitas ahí. Ah, bueno, las instagramiables. Pero hablemos también del campus, de la UCE, ¿sí, no? La sostenibilidad en la UCE. ¿Qué ha pasado en nuestro campus? Bueno, eso es más complejo que la ciudad. Hemos estudiado eso en taller un montón de veces. Sí. Creo que, a ver, iniciando por el campus de la universidad, es un campus hermoso en cuanto a su concepción urbana arquitectónica, creada por Gilberto Sobral, que ustedes lo conocen perfectamente. Varias edificaciones de la universidad son declaradas patrimonio moderno de la arquitectura, arquitectura moderna, están en proceso más bien de ser catalogadas, pero tienen ese valor patrimonial moderno que no hay que dejarlo perder. Entonces, nuestro campus es una joya arquitectónica y urbana, por Sí. donde le vean. Claro, vienen hasta de Cuenca, de otras facultades de Sí. otras ciudades a visitar, a conocer. Sí, hemos recibido tanto a profesionales, estudiantes de arquitectura y turistas en general que vienen y nos piden que les hagamos un tour sobre las edificaciones de la universidad. Entonces, eso es lo que yo recalco. Sin embargo, creo que también al ser una institución pública hemos caído, no como institución, sino más bien
por la falta de visión del gobierno central, de todos los gobiernos, no necesariamente del actual gobierno, en que no han prestado la importancia necesaria a lo que es una educación pública y de calidad. Y más bien, en vez de aportar a las infraestructuras o a las instituciones públicas, más bien lo que han hecho es han recortado el presupuesto del Estado. Y eso es lo que yo ahora desde la institución de decano también peleo, así me critiquen o me Ahora molesten, lanza piedras pero desde otro De otra manera. aspecto. Con ahora oficio. lanzamos piedras con oficios, O sea, eso. con ideas y con oficios. Exacto. Sí, Indicando está bien. que deben darnos presupuesto para las instituciones públicas, porque nuestro campus, de lo bonito que era en su momento que se construyó, ahora yo debo decirlo, está en una crisis. Está en una crisis porque está desmantelado, edificaciones sin utilización, ven áreas verdes que están botadas y aparecen potreros. En Sí, áreas verdes. ahorita me Sí. quedé impresionada los tiempos que hemos venido, bueno, en mi caso particular, pero me quedé impresionada cómo está el campus, en la parte verde donde se podía uno sentar a esparcir Cuando un se iba a ratito, dormir. a dormir después de la entrega, y ahorita no hay cómo porque está un monte ahí. Sí, entonces no podemos ocultar la realidad, es lo que está pasando en el campus, pero no es por falta de gestión netamente solo de la universidad, sino que si no tienes recursos, ¿cómo mantienes un campus casi de 70 hectáreas Gigante. con diversas edificaciones? El presupuesto que asigna el Estado a la universidad, básicamente a la universidad se le va casi el 85% en pago de nómina. Es decir, pagar profesores, empleados, trabajadores, servicios básicos, y se acabó. Entonces, ¿qué dinero te queda para Claro. hacer Una estas obrita reformas de infraestructura ahí? Nada. Desde las facultades, ahora sí voy a hablar de mi caso, como decano de la Facultad de Arquitectura, hemos hecho autogestión, porque no me puedo quedar de brazos cruzados esperando que el señor gobierno nos entregue dinero. Entonces, hemos hecho autogestión y dentro de esta autogestión ha sido hacer convenios con empresas públicas y privadas para tener recursos que nos permitan adecentar los espacios. Y dentro de eso, pues debo decirles que ustedes recorran la facultad y creo que van a ver un cambio que ha tenido la Facultad Hemos visto de cambios. Arquitectura. Sí, hay cambios. Hemos renovado las aulas, hemos hecho no solo un maquillaje como algunos han querido tachar de pinturitas, ¿no?, sino que hemos dotado de nueva infraestructura, nuevos equipos tecnológicos, nuevos mobiliarios. Ahora están, Las aulas. yo creo que cuando ustedes recibían dibujo arquitectónico no lo hacían en mesas de dibujo. En las mesas que nosotros mismos rayábamos con No, el yo cúter. recibía abajo donde hacían escultura y las mesas tenían arcilla. Y las láminas tenían que estar blancas. Entonces, qué bueno que digan esto, porque la nueva generación que está ingresando a la facultad ingresó ya a mitad de mi gestión, donde ya ven estos cambios. Entonces, ellos no han podido valorar qué era antes la facultad y qué es ahora. Ahora dibujan en mesas de dibujo. Ahora tienen mesas de cálculo, tienen mesas con tubos fluorescentes para calcar, para dibujar, tienen mesas para hacer maquetas. Entonces, tenemos salas de exposiciones, tenemos salas para hacer eventos, hasta para que festejen sus cumpleaños, tenemos una bonita sala. Les voy a invitar a hacer un recorrido por la facultad y que les sugiero hagan tomas de la facultad. Va a salir. Tenemos laboratorio de geometría descriptiva, tenemos ya un laboratorio de construcciones, hemos puesto en marcha todas las maquinarias que tenemos para que aquí hagan prácticas de construcciones en hormigones, en madera, en bambú, en acero, tienen soldadura para verificar la resistencia del hormigón. Bueno, hay varios equipos que hemos adquirido, entonces la facultad ha cambiado. Yo les digo, es otra facultad, no porque sea el decano, pero estamos en otro nivel, ha cambiado, y esto nos ha permitido posicionarnos siendo los primeros a nivel del Ecuador, dentro de los rankings que nos han dado, los segundos en Latinoamérica, y estamos dentro del top 100 a nivel mundial. Eso es un gran mérito y que Siempre se habla de los FAO. estudiantes arquitectos de la FAO. O sea, es que te preguntan afuera y dice, ¿sabe qué universidad te graduaste? La Central. Híjole. O sea, ese es el punto, hijo de o sea, Tange. Sí, sí, sí. Y a eso quiero llamar a que se unan a este esfuerzo conjunto, porque no solo es hacer estas mejoras para el que recién se gradúa, sino incluso es para todos los que nos hemos graduado. Como tú dices, puede ser que uno se graduó en los años 60, 50, pero cuando le preguntan, ¿no te graduaste en la Central? En arquitectura, en la FAU. Claro, si la facultad no resaltara, pues dirían, de esa facultad que te graduaste. Pero realmente a nosotros nos felicitan y todos deben sentirse orgullosos, decir con voz alta, sí, me gradué en la FAU de la Central, porque estamos liderando los procesos académicos. Increíble. Increíble. Bueno, ahorita me surge así una duda muy random.
En su etapa de estudiante, ¿cuál era un buen sitio para dormir, para descansar después de una entrega? A ver, puedes empezar. Tengo varios escenarios ahí. Una de no netamente descanso, sino que me acuerdo que en mi época teníamos los días sábados, eran las maratónicas de dibujo arquitectónico. Teníamos clases de 7 de la mañana a 12 del día. Ay, Era ay, ay. todo el sábado, ¿no? Entonces, digamos nosotros el sábado completamente chuchaquis. El descanso que tú dices era sobre las mesas que dibujábamos, o sea, era entre que dibujabas, cabeceabas, te Chuta. recuperabas del chuchaqui de la fiesta del viernes. Y ese, me acuerdo, era un espacio que nosotros vivíamos ahí en la facultad. Otro espacio era salir después de entrega de proyectos a las shop que se llamaba en ese momento, Ya. que eran los bares, restaurantes, incluso los billares que habían. De acuerdo, teníamos el grupo que salíamos, sí, a disfrutar después de la entrega, después de las amanecidas. Vamos Todavía le daban chance para ir al billar. Íbamos con la emoción de... Estaba jovencito. Sí, yo creo que la juventud y las energías nos ayudaba, pero obviamente no es que aguantábamos mucho, íbamos, disfrutábamos del festejo de amigos, de haber presentado lo que se pudo, y de ahí sí, ¿Y dónde, cada una de las casas dónde eran a esas dormir. clases de arquitectónico los sábados? Los sábados eran en este edificio, en el taller de edificios. Aquí Era, arriba en la terraza. en cada uno de los pisos. Era, Después de sacar el chichaqui ahí subiendo sí, las era gradas. en un aula donde entran alrededor de 120 estudiantes, entonces todos 120 estudiantes dibujando. ¿Se imagina ese castigo de subir todas las gradas en Además ese de estado? subir las gradas. Sí, es verdad. Entonces veníamos con todos los energizantes habidos y por haber, a ver si dibujamos algo. Qué bueno. Bueno, hablando un poquito de la universidad, de la facultad, nos ha resaltado temas de autogestión aquí en la facultad, pero es muy importante hablar de proyectos o iniciativas globales, ¿no? de la universidad, porque, bueno, le cuento así a breves rasgos, nosotros hemos conversado así como conversa de amigos, decimos, ¿por qué no será factible que entre universidades se colaboren entre facultades se colaboren para el bien de la U? Qué sé yo, hacer un proyecto de trabajo de titulación para mejorar tal cosa del campus o algún proyecto para recuperar la residencia universitaria que la estamos viendo o alguna cosa como arquitectura en este caso. Bueno, cada facultad puede aportar, ¿no? Sí, sabes que de eso el mundo ha ido cambiando, el mundo en el aspecto profesional, ahora ya no es el gran arquitecto, el muy arquitecto el que diseña toda la ciudad o el edificio, sino que ahora ustedes ven que se necesita un equipo multitransdisciplinario, donde ya entran arquitectos, ingenieros, geógrafos, sociólogos, todos incluso para hacer una casita, como para hacer una ciudad, ya necesitas este grupo multidisciplinario. Eso ha repercutido también en el tema académico. Dentro de la academia, acá nosotros también hemos propuesto que los proyectos que hagamos sean proyectos de investigación, proyectos de vinculación con la sociedad, eh, proyectos ya de cátedras de diseño arquitectónico, diseño urbano. Yo les he propuesto a estudiantes y profesores que sean proyectos multidisciplinarios, que no hagamos solos, que invitemos a otras facultades a hacer estos proyectos integrales y lo hemos estado haciendo. En su momento se llamó el proyecto integrador, pero yo le digo son proyectos multidisciplinares. Entonces, estos proyectos hemos trabajado, por ejemplo, con la Facultad de Agronomía para ver temas de huertos urbanos, por ejemplo, con la Facultad de Economía, estamos haciendo reformas a la economía urbana, cómo podemos trabajar para generar una cierta, incluso una propuesta para generar una tipo Bitcoin, una moneda electrónica para el campus universitario. Interesante. Que Full si tú interesante. siembras algo, si tú traes un libro, tienes un cierto valor económico digital y eso tú puedes canjear en los restaurantes de la universidad. Una campaña de reciclaje ahí. Exacto, campañas de reciclaje. Hemos Bien. trabajado con la Facultad de Medicina, incluso muchos dirán, y el arquitecto con el médico, ¿qué tiene que ver? ¿No? En salud urbana, salud de espacio público, hemos estado trabajando en eso. Entonces, hay muchos proyectos que hemos hecho, dentro de esos para la misma universidad. Tenemos proyectos que hemos generado recientemente hace unos 15 días, entregamos a la vicerrectora académica y de posgrados unos proyectos de la facultad que estamos desarrollando para hacer el nuevo centro tecnológico de la universidad, la residencia universitaria, el estadio universitario,
bueno, varias plazas, espacios públicos. Entonces, desde la Facultad de Arquitectura sí estamos apoyando para hacer proyectos a la universidad de manera integral con otras facultades, pero también a la ciudad. Con los GAD, con los municipios hemos entregado proyectos al alcalde de Quito, al doctor Pablo Muñoz, entregamos la propuesta del Instituto Tecnológico del Sur, ¿ya? Y vamos a entregar otra propuesta del mercado de al sur, al norte, perdón, el mercado, se me el nombre En el sur, en el el Camal, norte, en el no, el norte, mercado del norte, Calderón. Calderón, el mercado de Calderón, que lo estamos haciendo. Entonces, y así estamos haciendo, y no solo en Quito, los convenios que he suscrito con los GAT se van a varias provincias del Ecuador, y creo que ese es el aporte que hacemos desde la Facultad de Arquitectura. Un aporte que yo he planteado desde la visión de decanos, que en su momento también ha sido criticada, debo decir, por algunos docentes también, con mucho respeto, porque piensan que los proyectos que debemos hacer deben ser proyectos netamente académicos, lo cual yo digo que no, por la experiencia que tuve de estudiante, Claro. de docente y de profesional, porque digo, a ver, ¿qué saco haciendo un megaproyecto todo utópico? Que cuando me Que quede en gradúo, papel. primero nadie me va a contratar Claro, para hacer un proyecto de miles de millones de dólares. Segundo, que bueno, a ver, ¿quién me dice en la vida real? Arquitecto le contrato para que haga un edificio de 50 pisos con volados de 30 metros, sin columnas, etcétera. Entonces, ¿dónde queda la parte académica utópica? Está bien, por un lado, volar, dejar la utopía al estudiante, pero hay que centrarnos en temas reales. Y eso es lo que he querido, que el estudiante de la central se gradúe con proyectos reales. Y más allá de eso, que los proyectos que hagamos no sirvan solo para que me pongan 10, 20, 15, lo que sea, y para pasar o perder el semestre, sino, nuevamente les he dicho, chicos, a nosotros estamos estudiando en una universidad pública que es pagada por el impuesto de todos los ecuatorianos. ¿Qué les devolvemos a los ecuatorianos nosotros por el estudio que nos da? Devolvámosles con proyectos, y eso es lo que estamos haciendo, que todos los proyectos que hacemos les estamos entregando a los GAD, a los consejos provinciales, a las ONGs, a las parroquias, a los cabildos, bueno, a toda organización social que nos pide esa ayuda, les decimos, miren, este es el trabajo de nuestro semestre, tengan. Y ellos lo canalizan ya buscando presupuestos participativos y los llevan a la realidad. Esa es la visión que tengo como facultad, experiencia de haber sido estudiante, docente, arquitecto y ahora decano. Pero justamente lo que conversó ahorita, se me viene a la mente el tema de proyectos utópicos, ¿no? Y justo usted conversó el tema del Parque Bicentenario, que surge como un proyecto bastante simpático para la ciudad, incluso en tema de ecosistemas estaba pensado bastante bien, pero no se lo ha hecho, ¿no? Entonces ya va el tema político para la gestión del urbanismo sostenible, ¿no? Porque si no hay un verdadero interés político, pues no se lo hace. Entonces, ¿cómo combatir uno como profesional o como estudiante desde su perspectiva? La facultad está enmarcada en hacer política, pero no la política partidista de soy afiliado a un movimiento X, sino política pública. Y esa es una buena noticia. Desde la facultad hemos firmado igual varios convenios con empresas públicas y privadas. Y hoy, por ejemplo, el MIDUBI, a través del ministro, a quien envío un gran saludo, el arquitecto Humberto Plaza, nos ha confiado a la Facultad de Arquitectura para hacer la política pública de espacio público del Ecuador. Y eso es lo que estamos haciendo con estudiantes, con profesores, con posgrado, que también vamos a trabajar. Entonces, es la forma desde la academia de que el estudiante se acerque a decirle, bueno, para que se haga realidad, hay que cambiar la política, porque la política es el ente regulador del Estado, y en nuestro caso, en nuestro ámbito de los planes de desarrollo territorial, nos regimos a través de la política de desarrollos urbanos. Entonces, eso es lo que hemos hecho. Otro aporte importante que se ha logrado tenemos acá un observatorio, dos observatorios, el uno el OPTE, que es el Observatorio del Territorio y el Hábitat, y el otro es el OA-City, el Observatorio de Arquitectura y Ciudad. Desde este OPTE, desde el observatorio, por ejemplo, ellos con los docentes y estudiantes hicieron el estudio del Chocó Andino, y ese estudio del Chocó Andino se entregó a la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda del municipio, y se incorporó ese estudio a las ordenanzas municipales. Y ahora la ordenanza municipal, como conocemos nosotros, las ordenanzas de Quito, está incluido el capítulo del Chocó Andino, y ese Chocó Andino es hecho por la Facultad de Arquitectura, las políticas públicas. Pues vean, esa es la forma de cómo nosotros engranamos desde estudiantes. Y desde profesionales también, mira, como profesionales, nosotros estamos trabajando de la mano conjunta
con un gremio que se llama Constructores Positivos. Entonces es una agrupación de todos los, no solo inmobiliarios, sino toda la industria de la construcción, empresas inmobiliarias, despachos de arquitectos, ingenieros, fábricas, vendedores de material de construcción. Todos ellos forman este gremio de constructores positivos y estamos trabajando de la mano con ellos, porque no hay que pelearse con instituciones ni públicas, ni privadas, ni con inmobiliarios, sino más bien es época de sumar. Y desde la mano de ellos también, pues hemos presentado propuestas, por ejemplo, de reformas a las ordenanzas, propuestas de cómo debería ser. Eso me pareció interesante, un ejercicio, viniendo acá al conflicto que llaman entre cuál debe ser el mejor diseño de un edificio, el que diseña la academia, el que diseña un despacho de arquitectura o el que diseña el inmobiliario, ¿no? Entonces, bueno, unámonos todos y diseñemos sumando estos tres criterios para ver qué encontramos. Y fue un ejercicio interesante porque desde la parte económica, claro, decían al académico, bueno, muy bonito tu edificio, pero no es rentable porque estás desperdiciando área, etcétera, etcétera, y no vas a poder financiar. Desde la parte académica, en cambio, nosotros, muy bien, bueno, has logrado financiar, pero mira, esa habitación o esa vivienda no es confortable, no tiene buena iluminación, ventilación, etcétera. Entonces, unir esos conocimientos es lo importante. Sí, sí, perfecto. Bueno, ahorita también se me viene a la mente el tema de cómo... ay, se me olvidó la pregunta. No, esto va en un corte. No, mentira. Bueno, el tema es básicamente... Ah, ya me acordé. Ya nosotros como arquitectos graduados hace poco y tenemos muchos compañeros como Dani, que está ahí. Nuestros primeros trabajos siempre van a ser proyectos pequeños, en construcciones hablando, ¿no? Entonces tal vez sea para el familiar, para el conocido, para el vecino. ¿Cómo podemos aportar el diseño para que este diseño aporte a la ciudad de manera sostenible? Muy buena pregunta. Creo que primero coincido todos, yo debo decir todos, en cual me incluyo, hemos empezado desde abajo, siendo dibujantes, asistentes, residentes de obra, etcétera, y luego ya nos llegará nuestro momento de diseñar nuestra propia casa o encargo que nos hagan, de construir nuestro propio edificio, y eso va a ser satisfactorio, pero hay que empezar poco a poco, que no se rindan, que tengan mucho esfuerzo, que sean dedicados, que sean responsables. Y hablando de esta responsabilidad, algo que yo transmito a mis estudiantes es que el rol del arquitecto es hacer una línea con responsabilidad, pero que sientan que esa línea que hacen están marcando el destino de una familia, porque a ti te pueden contratar para hacer la casa de un familiar tuyo inclusive, ¿ya? Como dices, empezamos por un familiar, te contrato para que hagas la casa, pero tú no sabes qué tuvo que hacer ese familiar o quién te contrató para reunir el dinero para construir esa vivienda. Claro. Puede ser que él, dos opciones, puede ser que él tuvo que trabajar 40, 50 años, jubilarse, y con toda la plata de jubilación y del trabajo que ha hecho a lo largo de esos 40 años de trabajo, te confía en ti y te dice, ten mi dinero, construyeme mi casa. O puede hacer que sea un joven que va a emprender, te dice, sí, quiero tener mi casa, pero para eso me voy a endeudar 25, 30 años en los bancos, pero te estoy confiando mi casa, y que tú vengas y le hagas un desastre de casa. Entonces, esa es la responsabilidad que tenemos nosotros como arquitectos, que lo que vamos a diseñar y a construir va a ser habitado por personas y que tiene un tema económico y de esfuerzo y de trabajo familiar para eso. Entonces, que sean responsables de eso. Y segundo, para destacar lo que tú dices, bueno, ¿cómo aporta a la ciudad o cómo destaco? Yo les digo lo siguiente es, no diseñemos del lote hacia adentro, porque somos muy egoístas como arquitectos, y digo, bueno, a mí me encargó este lote y yo diseño ahí, y a mí no me importa qué hizo el vecino, el de al lado, el de al frente, que salga algún hueco. No me importa si la vereda mide 1 metro, 60 centímetros, 2 metros, a mí me están pagando del lote hacia adentro. Yo creo que eso hay que quitarnos de encima, hay que diseñar del lote hacia afuera también, hay que diseñar para la ciudad. ¿Qué les cuesta en el diseño que hagamos hacer un pequeño porchecito, aunque sea de 2 metros cuadrados, que le entregues a la ciudad? Eso ya es crear espacio público, en vez de que, yo les digo, el efecto succión, que voy caminando por la vereda y ahí está la puerta de entrada a la casa, ¿no? Entonces voy caminando y meto las llaves y de una a mi casa. ¿Qué nos cuesta entregar 2 metritos cuadrados de hacer una especie de porche, un recibimiento, algo así, para que incluso el mismo usuario de la casa
pueda guarecerse del sol, de la lluvia que está lloviendo, conté un techito en el cual me guardo hasta sacar las llaves, abrir la puerta de la casa, ya. Pero también al peatón que está pasando por ahí, que pueda disfrutar de ese espacio de sombra o de sol que puede brindarle mi cerramiento. ¿Por qué hacer cerramientos grandes? ¿Por qué no dan vegetación, cerramientos transparentes? O sea, eso es aportar. Entonces, no te digo que nosotros regalemos la mitad del terreno o toda la planta baja regalando a la ciudad, no, pero con cosas pequeñitas, simples, creo que podemos aportar, haciendo un buen tratamiento de espacio público, de vereda, de cerramiento. No trabajemos con muros cerrados, que eso es lo que causa la inseguridad en la ciudad. Los políticos podrán decir, para la seguridad vamos a levantar policías militares, cuando no es eso. Claro. Cuando la seguridad se trata de tener espacios abiertos, no cerramientos, no muros, sino La ciudad espacios vista. abiertos. Exacto, una ciudad abierta, vista, que se pueda vivir. Entonces, ese es el aporte. Yo creo que por más chauchita pequeña que hagamos, si nosotros ponemos estos aportes que pueda disfrutar tanto el propietario como la ciudadanía, las cívitas, ¿ya? Esa es la diferencia que vas a marcar tú como profesional. Y Sergio, un mensajito para finalizar para los estudiantes. Nosotros siempre decimos que nunca dejamos de aprender. Un mensaje de un estudiante para un estudiante. Bueno, mensaje desde la posición de estudiante para estudiante, decirles primero que la carrera de arquitectura es dura, es complicada, es costosa, pero que no se rindan, que le sientan con amor, con cariño, que den todo su esfuerzo, que si recaen o por ahí les fue mal en alguna materia, no se rindan, sigan adelante. Esto es parte del aprendizaje de nuestra profesión, porque esto no va a acabar cuando les entreguen un título. Cuando estamos en la vida profesional, también hemos cometido errores de hacer malos presupuestos, de que me faltó material, salí perdiendo, la pared me salió chueca, salí en contra, etc. Sí. Entonces, no nos rindamos, esto es un aprendizaje. Ahí hemos dicho, un buen revolucionario es el quien se cae y se vuelve a levantar, vuelve a moverse, a caminar. Eso es un buen revolucionario. Entonces, que sean estos arquitectos que vengan a revolucionar el mundo, a revolucionar su ciudad, pero que no se olviden de, sobre todo, más que ser arquitectos, debemos ser seres humanos, debemos ser personas que piensen en el bienestar común de todos. Ese es mi mensaje, que ustedes tenemos este don de crear como arquitectos y que ese don pongamos al servicio de la sociedad. Eso es lo que nos diferencia ser estudiantes de la Central, porque eso es lo que nos marca la Universidad Central, el ser más humanos y el brindar un servicio a la sociedad, no para el capital, sino para la sociedad, que eso no nos incluye el poder crecer también nosotros como personas, como profesionales y económicamente, pero siempre del lado correcto de la historia, siempre pensando en todas y todos, y hagamos una ciudad justa, equitativa, inclusiva. Y recuerden con orgullo que son graduados de la Universidad Central de Ecuador, de la querida FAO, así que juntos por la FAO y por donde quiera que vayan, siempre orgullosos de ser centralinos de corazón. Vamos ahí. Muy bien, muchas gracias. A ustedes. Muchísimas gracias. Ha sido un grato momento compartirlo con usted, con las chicas, con las personitas de producción. Y nosotros, conociendo un poco más de este espacio, porque en la carrera es muy difícil acceder aquí. Pero ahorita ya está abierto, sí, así entonces que está muy bien. Son parte de los cambios que se han abierto, venido. están dando clases aquí al lado, Sí. entonces simplemente agradecerle. Yo les agradezco, es la mejor entrevista que he tenido por la compañía, como les dije, por ser ex egresados, ex alumnos y la vista que tenemos hermosa del campus universitario. Yo les agradezco, es una muy bonita entrevista. Listo, recuerden que si su proyecto está mal ventilado, mal iluminado y si su parque parece estacionamiento, no es sostenible. Gracias. Gracias. Listo, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muy chévere la entrevista. Gracias. Pensé que me iban a matar con más cosas, pero ya estuvo muy divertido. Ay, qué bacán. Muchísimas gracias a usted. El tiempo que nos brindó. No. Ya le dije, ¿Sí? nos quedamos mucho más tiempo.